muchas gracias por venir esta mañana. Estoy muy contento de tener a este invitado aquí porque creo que nos va a presentar una cosa que es muy interesante. Él es uno de los promotores de esta cosa, Ciencia del Parlamento, ¿vale? Que es una iniciativa para tratar de poner en contacto a políticos y a científicos. No en contacto para que los científicos les digamos cómo han de hacer la política, sino para que hagan la política sabiendo las cosas que los científicos hacemos, que pueden ser muy útiles. Bueno, él es Andreu Climent, es ingeniero de telecomunicaciones y es doctor en ingeniería. Lo que pasa es que en realidad ha dedicado toda su carrera a cosas relacionadas con la medicina, de aplicación de las telecomunicaciones a cosas de medicina. Ahora mismo es director adjunto en el Instituto de Salud Carlos III. Sí, exacto, en el CiberCV. Exacto, en el CiberCV está asociado a esto. Pero le acabas de dar una Ramón y Cajal para venir a Valencia, a la Politécnica, al Instituto Ítaca. O sea que lo vamos a tener aquí muy cerca. Bueno, él es de aquí, lo que pasa es que ha estado trabajando en Madrid mucho tiempo, así que ahora se va a volver para casa de manera más o menos permanente. Y con esto, pues ya os dejo con él. Bueno, primero que nada, mil gracias por darme la oportunidad de contar lo que hemos estado haciendo en Ciencia en el Parlamento, en qué consiste, y sobre todo el objetivo de esta hora es animaros a participar en Ciencia en el Parlamento y animaros a llevar vuestra ciencia allí donde puede ser útil para la sociedad en general. Como contaba Alberto, yo soy científico, no he tenido hasta 2018 ningún tipo de relación con la política, ninguna, más allá de la que solemos tener todos de quejarnos de que está mal, ¿vale? De que en este país nadie tiene en cuenta la ciencia, de que, bueno, que todo está mal hecho. Entonces, una de las primeras cosas que quiero preguntaros es ¿cuántos científicos creéis que hay en el Parlamento español? Gente, vamos a definir científico, aunque me lo podréis criticar, como gente con un doctorado. Se puede criticar muchísimo esta frase, pero vamos a empezar. Un doctorado cualquier cosa. Un doctorado en cualquier cosa, por ejemplo, en cómics. Y por cualquier sitio. Vale, sí, vamos a definirlo así. Nuestro interlocutor es una persona que en el mejor de los casos ha hecho un doctorado en alguna cosa. En alguna cosa. En temas que son importantes para la sociedad, de una u otra forma, desde la economía, la sociología, hasta la física, ¿vale? ¿Cuántos creéis que hay? Yo diría 50. 50. ¿Más o menos que en Estados Unidos? ¿Más o menos que en Inglaterra? Menos. Resulta que somos el parlamento del mundo con más gente con doctorado. Lo que muestra que gratis que se pierda. Si uno se va al Parlamento británico, apenas hay 6 o 7 que tengan formación científica en algo externo, vamos a llamarlo. En el Parlamento británico son 21, y estamos hablando 21 de 650, que tienen 650 diputados, nosotros tenemos 350. 3% que tengan, nosotros tenemos el 16%. Y no todos son en cosas que no nos gustaría, o que a veces se las desprecia, creo que injustamente. Si uno mira, es verdad que hay mucho derecho, mucha economía, pero también hay ingenierías, también hay físicos. La pregunta, y esto a mí me sorprendió, o sea, yo creo que todos tenemos asumido que en España hay pocos científicos en política, por eso se le tiene poco aprecio a la política. Pero una de las cosas que pasa es esta. Esta es la gráfica de PIB con respecto a inversión en ciencia. España estamos aquí, claramente no somos el país más rico, pero claramente la banderita es nuestro puntito naranja. Invertimos en ciencia por debajo de lo que nuestro PIB dice. De hecho, no es difícil darse cuenta que todos los países que son más ricos que nosotros invierten más y hay países que nos van a adelantar en riqueza dentro de unos años tranquilamente, porque invierten más que nosotros. Y esto lo saben. O sea, tenemos un 16% de gente que está allí, que son diputados, que lo saben. Entonces la pregunta es, ¿por qué no cambia esto? ¿Por qué llevamos una matraca de años en ciencia quejándonos de que las cosas están mal, de que no se invierte más, y luego no hay forma de que la cosa mejore? No hay forma de que se invierta más. ¿Qué es lo que es diferente entre España y el resto de países? Esta es la primera cosa que nos planteamos. ¿Qué es lo que era diferente? Porque científicos quejándose, colaboráis con gente de Estados Unidos, colaboráis con gente de cualquier país del mundo, no hay ningún país del mundo que los científicos no consideren que están infrafinanciados. De hecho, no hay ninguno que no lo esté, porque seguramente cuanto más invierta, bueno, tal vez Corea del Sur, que está aquí arriba, estén bastante contentos, pero seguro que les vendría bien tener un poquito más. Lo que nos dimos cuenta, y esto lo decimos muchas veces, que los países no son ricos y por eso invierten en ciencia, sino que es al revés. Se han vuelto ricos porque invirtieron alguna vez en ciencia.
Pero ¿qué es lo que es distinto? Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que la principal diferencia entre España y el resto de países es cuántos científicas y científicos hay en retaguardia. ¿Cuántas personas con una formación científica están trabajando en el Parlamento español que no sean políticos? ¿Cuántas personas están trabajando dentro de los ministerios con una formación científica que no sean políticos? Y hay muy pocos. Muchísimos menos que en la mayoría de países a los que nos gusta parecernos. Por una sencilla razón. Y esto a veces la gente no lo termina de entender. Pero, ¿cuántos doctores tenemos per cápita en España? ¿Suficientes? ¿Pocos? ¿Muchos? Pues ahora empezamos a acercarnos al número de doctores per cápita que un PIB como el nuestro tiene. La generación mía, y sobre todo la que un pelín después, pues ya me voy un poco viejo, por fin tenemos suficientes doctores en la sociedad, personas con formación científica, como para que las instituciones académicas, y esto no me lo critiquéis mucho, no los puedan asimilar. Esto me parece un drama, y lo es, personalmente, como una persona que lleva 20 años con contratos temporales, creo que es un drama. Lo cierto es que para la sociedad, muy probablemente es más que necesario. Solo cuando haya gente con formación científica que decida meterse a trabajar en un ministerio, meterse a ayudar en la gestión de sanidad, meterse a ayudar en la gestión política, cuando la gente con formación científica que sepa qué es la ciencia, sea la que de verdad esté ayudando en la toma de decisiones, es cuando probablemente se tenga en cuenta la ciencia. Es lo mismo que sucede en las empresas. Tú no puedes pedirle a una empresa, es que no inviertes en I+D, es que no necesitas doctores. A una empresa que mi familia compran naranjas, las gestionan, las ven, nunca en la vida habían tenido a un doctor conocido que es un doctor. ¿Cómo se te va a ocurrir pedir algo que no sabes cómo es? Tú no puedes pedir un móvil en el año 80 porque no se te ocurría que eso pudiese existir. Hasta que no tienes a gente que sabe en qué consiste metida dentro de las instituciones, no puedes pedirles que aprovechen esa oportunidad. Y no será porque no nos hace falta, porque todos estamos de acuerdo en que tenemos una de retos por delante no pequeños. La demoscopia es una, el envejecimiento, la contaminación, pero además, y yo creo que aquí especialmente cuando uno se para a pensar la revolución que va a implicar, que está implicando y que va a implicar todas las comunicaciones, todo el comportamiento, todo lo que sabemos, cómo nos va a cambiar el futuro es obvio. ¿Y cómo nos estamos preparando? Pues con fake news y con gente que lo que tiene es miedo a los cambios. Con gente que con cada vez más sumar información que confunde, que dispersa, que dificulta. Entonces, con todo esto en mente, pues claro, yo creo que todo lo que hacemos es pensar. Y una de las cosas que Alberto contaba es, yo hace 2 años, de casualidad, he tenido la oportunidad de empezar a trabajar relativamente cerca de la gestión en ciencia que se hace en España, en el Instituto de Salud Carlos III, que es una institución centrada en la investigación sanitaria, que también es una agencia de financiación, y que con la mejor de las voluntades trabajamos como negros intentando hacer que la ciencia mejore. Pero lo cierto es que te das cuenta que las cosas no son tan fáciles, que no hay una tradición, que somos un país con 40 años de democracia, con una ley de la ciencia del año 87, y que hemos mejorado probablemente casi más que ningún otro país en el mundo, exceptuando Israel y Corea del Sur, si queréis, en esta época, pero son 2 países prácticamente en guerra. Es decir, si lo miras desde el punto de vista objetivo en datos, nosotros somos un país que, estando en paz, hemos conseguido mejorar muchísimo, pero nos siguen faltando cosas. Y uno de los planteamientos es que, y esto es difícil, asumir que la ciencia no tiene todas las respuestas, pero que tomar decisiones informados en ciencia muy probablemente aumente la probabilidad de acertar. Dejémoslo ahí, aumente la probabilidad de acertar. No es que nosotros sepamos qué hay que hacer, pero, joder, si tú vas a tomar una decisión sobre los cauces de los ríos, o sobre cómo invertir en un puerto, o dónde poner una carretera, o cómo gestionar la sanidad, muy probablemente con la capacidad de tener datos que tenemos ahora y la capacidad de tener gente que sepa gestionar e interpretar los datos, muy probablemente bien informado, tomes mejores decisiones. Pues eso es lo que busca Ciencia en el Parlamento, poner la ciencia a disposición de la sociedad. Es verdad que nos hemos acercado a 350 influencers, que son los 350 diputados. Si nosotros pedimos que la gráfica esa que os he enseñado antes cambie, que España apueste por la I+D como un futuro, lo primero que tenemos que conseguir es que la gente sepa para qué. O sea, solemos, hoy mismo venía el artículo del País, ¿no?, quejándonos de que la ciencia está mal gestionada, que no podemos pagarnos nuestras nóminas, que no hay forma de hacer contratos indefinidos.
Pero la pregunta es, ¿quién está leyendo eso y no es científico en el país, qué está pensando? ¿Cuántos dais clase en la universidad? ¿A cuántos os dicen los alumnos que no quieren ser científicos? Que en España se pasa mucha hambre siendo científico. No sé en física qué pasa, pero en ingeniería yo os digo que lo que sucede es que hemos conseguido que haya toda una generación que piense que meterse en ciencia es asegurarse el precariado. Que no digo que no sea verdad o mentira, pero es que yo, mis compañeros de facultad en la empresa privada no tienen mucho mejores condiciones. Y en cambio, lo que estamos generando es una sociedad en la cual la ciencia se la aprecia mucho subida a un pedestal. ¿Pero para qué nos sirve? Si tú le preguntas a un ciudadano, ¿y a mí la investigación en sanidad para qué me sirve? Dice, bueno, espera no caer enfermo de un cáncer, porque igual te das cuenta que somos el país con una esperanza de vida más alta porque somos de los que más estudios en cáncer estamos haciendo. O somos de los países con una gestión de infraestructuras para el agua que probablemente vamos a ser punteros mundialmente, porque como hace décadas que no tenemos agua, ahora que viene el cambio climático, pues mira, nos pilla preparado con una tecnología que quién iba a pensar. O nos pasa lo mismo con la energía. Pese a todos los tumbos políticos que hemos hecho, somos un país que, como no tiene fuentes de energía, hemos estado preparándonos para situaciones como las que van a venir. Este tipo de cosas, la sociedad cada vez las sabe más gracias a la enorme comunicación que se hace. La comunicación científica es probablemente una de las cosas que está permitiendo que la gente sea consciente de, vale, la ciencia me sirve a mí para algo. Pero ¿y si le preguntáis a un diputado? Imaginad por un momento que sois diputados. Si tuvieseis que decirme ¿para qué os sirve la ciencia?, ¿qué contestaríais? Una cosa. Como diputado, te levantas por la mañana. ¿Para qué? ¿Para que no se me quejen los científicos? Esa es la que tenemos que tener todos los científicos preparada. O sea, yo creo que si alguna vez tenemos una oportunidad de hablar con una persona que toma decisiones, tenemos que tener preparado el one-minute speech, el elevator speech, para decirle por qué la ciencia es importante para esa persona. Porque si no, al final somos una distracción. Como casi para cualquier cosa que vamos a imaginarte. O sea, somos una cosa, sí, estos chicos listos que hacen cosas ahí metidos en sus laboratorios, pero no saben para qué les sirve. Y eso es lo que nos pusimos en marcha. ¿Cómo lo poníamos en marcha? Si se usa la ciencia para la salud, para las ciencias básicas, para la curiosidad, para la calidad de vida. O sea, hoy vivimos muy bien gracias a que, pues desde el colchón en el que habéis dormido todos esta mañana, hasta cómo nos hemos comido, toda la cadena de alimentación que tenemos, absolutamente cualquier cosa que estamos haciendo es gracias a la ciencia y la tecnología. Primero el hecho de que pueda estar ahí hablando o el que estén grabando. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en medio? La gestión pública, ¿cómo la hacemos? Prácticamente como en el siglo XIX, y a veces me remonto al XVIII si queréis. O sea, tenemos una estructura, no en España, probablemente en todo el mundo, pero en España en concreto, una estructura de toma de decisiones, una estructura de evaluación y de toma de decisiones, de cómo se decide vamos a legislar la eutanasia, o cómo se decide vamos a legislar los coches autónomos, o vamos a legislar qué tipo de infraestructuras energéticas hay que poner en marcha en España. ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Quién las toma? Esa es una de las cosas que nos planteábamos y decíamos, probablemente ahí es donde la ciencia puede ayudar más, a la hora de tomar decisiones en cualquier cosa, probablemente mucho en ciencias sociales. ¿Cómo se decide los sistemas educativos? ¿Cómo se decide la gestión de inmigraciones? ¿En qué momento de la toma de decisiones públicas esa toma de decisiones está informada en cuáles son los últimos conocimientos científicos al respecto de ese área? Eso es lo que queríamos poner en marcha. Y por eso el primer punto es este. En Ciencia en el Parlamento, aunque he empezado hablando de política científica, voy a tratar de evitar en todo momento que hablemos de política científica, de cómo la ciencia... de cómo la ciencia se gestiona. Lo que queremos es hacer de ciencia y política. Conocimiento para los ciudadanos. Conseguir que esto llegue. Para eso, si bien es importante conseguir que el dinero que nos repartamos en ciencia sea el máximo posible, lo cierto y verdad es que quejarnos, creo que llevamos bastantes años, yo soy el primero que montó un sindicato de científicos y nos hemos quejado mucho, pero lo cierto y verdad es que no está teniendo éxito. Como estrategia no está teniendo éxito. Vamos al revés, vamos a intentar ver cómo la ciencia podría ayudar a la política, cómo convencerles de que lo que estamos haciendo les es útil en su día a día y les va a ser útil en el futuro, les va a mejorar. Eso pasa por muchas cosas, pero una pasa porque estos dos mundos se entiendan. Y si algo nos pasa a los científicos es que nos encanta hablar, ya veréis, yo hablo mucho,
nos encanta hablar de nuestro tema y nos encanta hablar de nuestro tema con gente que entiende de nuestro tema, porque si no nos aburrimos. En cambio, los políticos son gente que habla de otros temas que normalmente siempre son los mismos y en un lenguaje a una velocidad totalmente distinta. ¿Cómo acercas estos dos mundos? ¿Cómo consigues que esta gente se fije en ellos y otra? Sí que estoy en un centro de investigación, pero esto a la vez lo digo. ¿Cómo consigues que esta gente se dedique a las cosas que la sociedad necesita? Porque la curiosidad está muy bien y a todos nos encanta, pero en realidad, si nos van a financiar, por lo menos tienen que tener la sensación de que nos dedicamos a algo que tal vez dentro de 500 años, pero que les va a mejorar la vida. Para eso, nos pusimos a pensar en cómo intentar no copiar, es lo que tenemos los científicos, intentar no inventar la rueda. Si en algún sitio del mundo se están haciendo cosas bien, si hay algún laboratorio que sabe hacer algo, lo que tengo que hacer es irme de estancia allí, aprender cómo se hace, y luego si tengo la posibilidad de seguir mi línea, ir por ahí. Pues eso es lo que hicimos, nos fuimos a ver cómo funcionaban en otros países. En muchos países existen reuniones periódicas entre políticos y científicos. Esto yo lo aprendí en un podcast. ¿Os podéis imaginar que en Australia casi todos los doctorandos han ido al Parlamento a interactuar con diputados para explicarles de qué iba su tesis durante 2 días? Estoy yo fascinado. Digo, ostras, esto... Simplemente eso, simplemente poder ir y en un minuto contarle a los diputados, mira, mi tesis es esta y sería buena para la sociedad por esto. Tampoco pretendas que entiendan qué hay detrás de la tesis, pero simplemente eso. Esas reuniones existen en el Parlamento australiano, pero es que en nuestro Parlamento europeo, que también somos, existe. Y en la mayoría de parlamentos de países que nos gustaría. Emparejamientos, esta es buenísima. La mayoría de diputados del Parlamento británico han estado emparejados con un científico o científico. Eso significa que la persona del mundo de la ciencia se va una semana a ser la sombra del diputado o diputada. A tragarse las reuniones con lobbies desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, porque en realidad hacen horarios parecidos a los nuestros. A entender cada una de las personas, cada una de las cosas que hace un político durante una semana. Y luego, a cambio, el político se va 1 o 2 días, sus agendas suelen estar peor que las nuestras, al laboratorio a ver qué hacemos en un día a día. Todos esos papeles que hacemos, todos esos pasar el ticket del taxi, pasar el ticket de tal, y luego un cuartito de hora para investigar. Pues a ver todas esas cosas que vengan un día. Pues en el Parlamento británico eso existe y se hace desde hace décadas, lo organiza la Royal Society, y de hecho, una de las personas que nos está apoyando la coordinación de esto es Lorenzo Melchor, que estando de postdoc en Inglaterra se apuntó a este proceso. Se apuntó a este proceso hasta el punto de que él trabajaba en el Centro de Investigación en Cáncer, no me acuerdo qué distrito, y el diputado de esa zona no había ido nunca a visitarlo. Y resulta que era la empresa que más empleo generaba en el distrito. Gracias a ese emparejamiento, Lorenzo aprendió cómo funcionaba el Parlamento británico, pero el diputado desde entonces dijo, ostras, tengo un nicho de votos en mi distrito y tengo una institución a la que darle fondos. Desde entonces ese diputado es uno de los que ha llevado propuestas de ley para que un tipo de tratamientos que se investigaban en ese centro sean legales en Inglaterra antes que en otros países. Ese tipo de cosas hay que hacerlas. Y no es un diputado de política científica, no es un diputado de cómo se está gestionando la ciencia, es un diputado que igual es de Hacienda, ojalá, o de Sanidad, o de Infraestructuras, pero donde es importante llevártelo a los sitios donde le vamos a poder contar qué hacemos. Y luego, finalmente, una tercera cosa que se hace es el asesoramiento. Y ahora os voy a contar un poquito más en qué consiste el asesoramiento. Pero la primera, y esta a veces nos cuesta, y a mí me costó, es muy importante. El ejecutivo, que es el gobierno, es el que se encarga cada mañana de que la persiana se abra. Es el que, si tenemos un problema, tiene que preocuparse en arreglarlo y que apaga fuegos. Tú no le puedes pedir muchas veces al ejecutivo que tenga la capacidad de esperarse a que tomemos decisiones o esperarse a que preparemos informes. Tienen que ser muy rápidos. Asesorar al ejecutivo requiere una celeridad muy alta. El legislativo es un poder que, aunque parezca lento, es quien de verdad toma las decisiones a largo plazo, quien diseña cómo van a ser los países dentro de 4, 10 o 20 años. La ley de la ciencia del 87 probablemente esté teniendo efectos ahora, cuando tú llevas 30 años formando a gente en esa figura. Una ley de educación no va a tener efectos en ese momento. Por varias cosas, pero tomamos la decisión de no acercarnos al Ejecutivo, sino acercarnos al Legislativo, irnos al Parlamento. Sobre todo en un país como el nuestro, en el que actualmente parece que nadie se quiera poner de acuerdo, dices, bueno, vamos a ver si es posible sentar las bases de acuerdos
a partir de cuál es el conocimiento sobre un área. Es verdad que nos gusta dibujar este círculo porque lo lógico es que el legislativo prepare las leyes, el ejecutivo las lleve adelante, exista una agencia de evaluación de políticas que tome datos y exista una asesoría que a partir de esos datos tome nuevas decisiones. O sea, se parece bastante al método científico, creo que lo cumplen menos que nosotros. Pero eso sería el objetivo. El objetivo sería que cuando alguien toma la decisión de, por ejemplo, tomar una campaña de prevención de la infección del SIDA, mida datos antes de la campaña, después de la campaña y vea si la campaña ha funcionado. Eso está funcionando bastante bien en tráfico. Si os fijáis, cada vez que hay una campaña de tráfico, se mide cómo ha afectado esa campaña en concreto al número de accidentes o al número de multas. Eso en realidad se puede hacer en muchísimas otras cosas, pero hay que aprender a gestionar los datos. Y no tenemos, el Instituto Nacional de Estadística es una de las, pero no tenemos una gestión nacional de datos. Google tal vez los tenga, pero nosotros no tenemos muchos de los datos que nos harían falta. Es una de las cosas que propongo. Y una cosa curiosa, no lo hemos inventado. En verde tenéis todos los países del mundo que tienen oficinas de asesoramiento científico en el Parlamento. Esto significa científicas y científicos, o personas con formación científica, para decirlo correctamente, que han decidido salirse del mundo de la ciencia y empezar a trabajar en los parlamentos preparando informes sobre temáticas para los diputados y diputadas, o para las personas que toman la decisión. Veis que están todos los países ricos, pero bueno, tenemos a Chile, tenemos a Grecia, Portugal y España no está. Esta es una red de oficinas que se llama Red de Oficinas Europea, pero en realidad hay países de todo el mundo y no está, y la oficina es desde los años 80 existe esta red. Y una de las cosas que esta red hace es tomar la decisión sobre que los países de la red pueden presentar temas que crean que sean importantes legislar en los próximos años en los parlamentos. Eso significa que si, por ejemplo, hay un instituto que descubre uno de los temas últimos es un nuevo tipo de reactor nuclear, se está decidiendo en este tipo de oficinas cómo presentarle esa nueva tecnología a los parlamentos, para que los parlamentos tomen la decisión de si vale o no vale la pena apostar por reactores nucleares que caben en una sala como esta, o un nuevo tipo de terapia génica, o un nuevo tipo de material para la fabricación de ventanas que sean placas solares. Todo ese tipo de cosas, en este tipo de oficinas, el objetivo es buscar dentro de la ciencia qué es lo que se está haciendo, que va a cambiar, que va a requerir cambios de legislación en el próximo lustro, y presentarlos a los diputados para que se adelanten, para que sean países que aprovechen este tipo de cosas, o simplemente para que se prevengan. Muchos de los temas que llegan al Parlamento Europeo llegan desde este tipo de oficinas, y España no estamos. Nosotros, cuando ya lo ha decidido el Parlamento Europeo, nos transponen la directiva y ya aprendemos entonces. Esto, ¿qué es lo que hacen exactamente? Tampoco es que hagan algo súper mega complicado. Lo que hacen es, lo que os decía, buscan un tema que de hecho lo puede presentar cualquier ciudadano. Si entráis en la oficina de asesoramiento científico del Parlamento Británico, podéis proponer un tema vosotros. Creo que este tema es importante que los diputados estén al tanto. Esos temas se recopilan, trimestralmente se reúne una comisión con diputados y algunos científicos y deciden, en función de lo grande que sea la oficina del Parlamento en concreto, qué temas se llevan adelante. Pero no se pueden preparar 200 temas. El Parlamento Británico estará preparando 30 temas al año. Tiene 15 personas. Depende de lo grande que seas, preparas más o menos. ¿Y qué preparas? Preparas un informe lo más breve posible, como mucho 4 páginas, pero intentan que sean 2, en el cual resumes cuál es el conocimiento en un área en concreto. Como os decía, desde un nuevo tipo de reactores nucleares, a trasvases energéticos entre países, a cosas, inmigración, gestión de las emociones, y cosas, temas muy variados. De hecho, lo tienen dividido en 4 áreas, que es salud, ingeniería, ciencias de la tierra y ciencias sociales. Estas 4 áreas son las que se preparan estos informes. Y estos informes son los que se les hacen llegar, son públicos. De hecho, si entráis en la oficina británica o en la oficina o en la red europea, veréis que todos los informes están a disposición y son los que se usan incluso en los colegios, pero son los que los diputados usan para, dentro del Parlamento, criticar a los otros diputados cuando no han hecho su trabajo. Hay muchas, la oficina del Parlamento Británico tiene muchos vídeos en los cuales ves a diputados de derechas enseñándoles la nota y diciéndole no se ha leído usted esta nota cuando propone hacer X,
O diputados de izquierdas enseñándoles las notas y diciéndoles no se ha leído usted la nota cuando propone Y. Y hay varios ejemplos al respecto de cosas concretas, como nuevos tipos de tratamiento. O sea, sabéis que hay una empresa española que se dedica a hacer un tipo de fecundación in vitro con trasplante de mitocondrias. ¿Qué dices, ostras, esto? Pues eso. Como queráis, yo aquí estoy bien, porque no molestar más. El trasplante de mitocondrias. Y dices, ¿y esto? Pues eso es la noticia aquella que todos recordamos de hijos de 3 padres. ¿No recordáis una noticia que salió en prensa? Un revuelo. Al final lo único que hacen es coger un óvulo, cambiar una vesícula dentro del óvulo por una que no tenga un problema genético y una fecundación in vitro. Eso en España es alegal. Alegal es que no se puede hacer directamente, y la empresa, siendo española, está desarrollando la tecnología en Inglaterra. Porque en Inglaterra, en 2012, después del paper in Nature, prepararon una nota, se la llevaron a los diputados, les explicaron a todos los diputados en qué consistía eso antes de que saliese en prensa, prepararon la legislación para que eso fuese legal en Inglaterra, y a día de hoy las únicas empresas del mundo que están pudiendo desarrollar esta tecnología, incluso con estudios clínicos, son ingleses. ¿Creéis que eso se va a poder hacer en 10 años en España? Seguro. ¿Qué estaremos haciendo? Pagando los royalties a Inglaterra. Lo mismo pasa con los coches autónomos. ¿Por qué Phoenix es una ciudad donde se están desarrollando todos los coches? ¿Por qué no hay más que ingenieros allí desarrollándolo? Porque alguien se preocupó de que la legislación de esa ciudad permitiese que ese tipo de tecnología se desarrollase allí. Claro, eso genera un polo de, bueno, pues si yo lo tengo que hacer y tengo conocimiento, ¿dónde voy? Pues donde me lo permita la tecnología. O cosas similares. Claro, este tipo de informes tratan de adelantarse a los problemas que vayan a tener los diputados. Tratan de conseguir que los diputados estén al tanto de algo antes de que la prensa o antes de que la ideologización de un problema genere la discusión. No porque no sean ideologizables, por supuesto, cada partido tomará la decisión que tenga, pero por lo menos que lo haga después de tener la información al respecto. Esto tampoco es nuevo en España. En realidad, en los años 80 ya se llevó la propuesta parlamentaria de hacer una oficina de asesoramiento científico. Bueno, pues hubo un problema, que es unas elecciones, y se cayó. En el año 2004, hubo una propuesta concreta aprobada en mesa del Senado para llevar adelante este tipo de cosas. Tampoco consiguió fructificar. Y desde entonces, tanto la Conferencia de Sociedades Científicas lo ha estado intentando promover, y más recientemente no sé si conocéis a Raicex o probablemente muchos habéis estado en las redes de científicos españoles en el extranjero. Hicieron un informe en 2015 al respecto de qué era distinto en España con respecto a otros países y qué se podría importar para conseguir que la sociedad apoyase la ciencia como la apoya en otros países. Y esta es una de las cosas que apareció. De hecho, antes de que apareciésemos en Ciencia en el Parlamento, organizaron una reunión en España en la cual trajeron a gente de oficinas de otros países para explicarles a los diputados españoles cómo funcionaba. Eso, yo no existía, o no tenía ni idea de todo esto, ¿vale? Esto lo hemos aprendido después. Pero la gente de la CECIT ya llevaba años intentando promover esto, pero lo cierto es que desde el mundo de la ciencia rara vez le hemos hecho la más mínimo caso. Es muy fácil quejarnos de que los políticos no vienen a preguntarnos, pero también es muy difícil que haya un científico que se preocupe en llamar a un político y decirle igual te podría ser de ayuda. Tampoco lo hacemos, o sea, hay una barrera en medio. Y eso es lo que arrancó en enero del 2018. Se nos ocurrió, vamos a intentar lanzar una campaña de comunicación para hacer esto. No teníamos un duro, pero bueno, lo estaban haciendo en otros países, ¿por qué nosotros no? Como siempre, Twitter es una fuente de conocimientos y lo cierto es que, bueno, yo sigo mucho a divulgadores científicos. Mulet, si no le conocéis, es uno de los que más presente está, es de los que más se queja, pero a la par es una de las personas más involucradas en el movimiento. Y bueno, pues se quejaba de que en España la crisis podría haber acabado, pero en ciencia no se había notado. Y alguien decía, bueno, en realidad no puede recuperarse porque nunca ha estado bien, bla, 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 es una batalla perdida, todo lo estamos haciendo mal. Y yo ahí me metí y dije, bueno, en otros países están haciendo este tipo de reuniones, ¿por qué no intentamos acercarnos por ahí? Lo cierto es que fue un poco casualidad, empezó la gente a apuntar, es la primera vez que, bueno, yo tenía muy poquitos seguidores y la cosa se multiplicó, y era casualidad que era el 1 de enero, mi hija se puso enferma y dije, mira, pues no salíamos el 1 de enero, y traduje al castellano la web australiana de Science Needs Parliament. Y hice un Google Docs, así de cutre, ¿eh? O sea, no tenía un día 1 de enero por la mañana. Se me ocurrió hacer un logo, eso la verdad te lo agradezco mucho,
Y dije, ¿por qué no lanzamos una propuesta de que la gente pueda editarlo? En una semana, bueno, al día siguiente se me ocurrió hacer el Twitter, creo que ese día no se me ocurrió, fue al día siguiente, un Twitter y una web de docs, con 10 euros. Todo lo que nos habíamos gastado en esto eran 10 euros. En una semana habían entrado 5.000, en 15 días, 5.000 personas a editar el documento. Se me ocurrió que podíamos preparar un borrador de carta para que instituciones nos apoyasen. Solo pedíamos 2 días de reunión en el Parlamento, científicos y políticos, prácticamente gratis. Nada, 2 días para hablar de cómo la ciencia podría ayudar a la política. Bueno, pues estas cosas que la prensa tiene, gracias a Coffee Break, gracias al diario.es, gracias al Independiente, empezó a tomar, a tener un poco de repercusión pública, empezaron a sumarse instituciones, empezaban a enviarnos luego muchísimas instituciones a las que no conocíamos, empresas, centros de investigación, medios de comunicación. En cuestión de un mes teníamos 20 y en cuestión de 4 meses teníamos 200 instituciones detrás. Bueno, la cuenta Twitter empezó a crecer aquello como locos. Y lo cierto es que si el 1 de enero lanzamos el tweet, gracias a la Fundación Cotet, el día 31 de enero, en menos de un mes, nos propusieron una reunión con la que entonces era presidenta de la mesa del Congreso, que era Ana Pastor. Ana Pastor, a través de Cristina Garmendia, nos recibió, le contamos en qué consistía lo que queríamos hacer y lo cierto es que nos lo compró en los 5 primeros minutos de la reunión. Y desde entonces, el 7 de febrero, lo que nosotros le pedimos a Ana Pastor, es verdad que si os fijáis ahí ya había 2 grupos parlamentarios fuertes, porque Ana Pastor es del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Garmendia, exministra del Grupo Socialista. Desde el principio, lo que siempre hemos intentado evitar es estar asociados a ningún partido. Por eso evitamos el gobierno, porque en el gobierno empezamos todo esto, había un gobierno del Partido Popular, hemos cambiado un gobierno del Partido Socialista, no lo hemos notado, y desde el principio dijimos, nosotros queremos reunirnos con la mesa del Congreso de los Diputados. La mesa son las 9 personas que se sientan enfrente de todos los diputados, son diputadas o diputados, pero son de los grupos parlamentarios mayoritarios. De hecho, en los últimos, por lo menos 3 años que llevamos con esto, están PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Y siempre les hemos planteado todo a todos. Siempre que les escribimos intentamos poner a todos en copia. Que todos sepan, conseguí incluso que tuviésemos un grupo de WhatsApp juntos, diputados de los 4 grupos parlamentarios. O sea, la cosa, al final, lógicamente, lo que vemos por la tele es el partido de fútbol. El partido de fútbol es lo que vende. Pero los diputados están ahí recibiendo carros y carretas porque de verdad creen que las cosas se pueden mejorar. Entonces, si hay algo que de verdad les puede mejorar, te apoyo. O por lo menos lo hicimos. Nosotros nos ayudaron y desde entonces empezamos a trabajar en la preparación de las jornadas que hicimos en noviembre. Bueno, todos los logos, todas las personas, pero lo que hicimos es, bueno, ya que vamos a juntarnos 2 días políticos y científicos, vamos a aprovechar la excusa para ir trabajando durante todo el año, este era enero y nos lo llevamos a noviembre, ir trabajando durante todo el año para que nos conozcan. Buscamos 4 áreas, las mismas que os he contado del Parlamento Británico, y hicimos una convocatoria de temas. Que la sociedad nos diga qué temas creen que los diputados deberían hablar. Se nos presentaron 150 propuestas, aproximadamente la mitad eran de política científica y las descartamos, pero la otra mitad nos sentamos con los diputados de todos los grupos a ver. Había desde viajes espaciales hasta gestión de antibióticos, hasta el 5G, la gestión de la inmigración, temas que uno piensa, oh, debe haber alguien pensándolo en el Parlamento. Pues la verdad es que nos estuvimos sentados con todos los grupos y decidimos identificar 12 temas. No se ve muy bien, pero desde envejecimiento, inteligencia artificial, cambio climático y conciliación familiar y social. Estos fueron los temas que íbamos a usar en la jornada pública, luego os hablaré al respecto de esto. Y luego otros temas que íbamos a poner en mesas de trabajo a puerta cerrada, gestión de antibióticos, prevención del suicidio, que es uno de los que más importantes han sido, ciberseguridad, tecnologías emergentes, la contaminación por plásticos, la gestión del agua, educación basada en la evidencia o inclusión social y migraciones. Son temas muy generales para una oficina de asesoramiento científico, pero también es verdad que era como este fue el primer año, es algo así como el mes gratis de Netflix. Vamos a probar cómo funciona con los temas grandes y luego ya iremos bajando al detalle. Es lo que hicimos, los preparamos, había que identificar los temas y entonces había que identificar un equipo.
sea, de alguna forma había que preparar esos temas, porque ¿alguno de vosotros os han enseñado a asesorar? O sea, los científicos, claro, somos gente que nos creemos capaces de inventar algo que no ha inventado nadie nunca, entonces por tanto, creídos como nosotros solos, pero creemos que somos capaces perfectamente de llegar con nuestra opinión, y nuestra opinión, yo sé de un poquito de electrofisiología cardíaca, pero yo cuando hablo de inmigración, pues yo soy científico, ¿sabes? Ni puñetera idea, la verdad es que no. Entonces, ¿cuál es la metodología que se usa para preparar un tema? Bueno, pues había que aprender al respecto. Lo que hicimos fue elegir a un equipo de gente, ahora os contaré cómo, con una convocatoria pública, gente con formación científica que tuviese capacidades de comunicación. Al final lo que estoy buscando es interacción entre la política y la ciencia, y nos los llevamos a un sistema de formación. Lo que trajimos a gente de la Oficina del Parlamento Británico, de la Oficina del Parlamento Europeo, de la Comisión Parlamentaria Europea, trajimos a gente de los distintos ministerios españoles que habían estado asesorando en el ébola, que habían estado asesorando en distintos problemas, y durante 2 días, gracias a la FECIP, estuvimos haciendo un taller al respecto de cómo funciona el asesoramiento, en qué consiste y en qué no consiste. Al final lo que queríamos, y lo que estamos intentando hacer, es poner en marcha una figura de técnico de asesoramiento científico. Una persona que haga de traductor entre esta parte de la viñeta y esta parte de la viñeta. Que sepa hablar este idioma, pero que también sepa hablar este idioma. ¿Y eso cómo funciona? Pues lo que normalmente, y hemos acordado ya con 2 mesas del Parlamento, y confío que a la tercera lo consigamos, es poner en marcha una estructura como la siguiente. Tú tienes las Cortes Generales y tienes la comunidad científica y tecnológica, la sociedad. Estas 2 estructuras organizan un consejo asesor, principalmente con políticos. Los científicos ahí simplemente están para de verdad hay o no, para ver si de verdad hay una evidencia al respecto de un tema. Este consejo es el que recibe de la ciudadanía propuestas de temas, cualquier tema. Como os decía, podéis entrar en la oficina del Parlamento Británico y proponer vosotros el tema. Una vez ese consejo ha decidido cuántos temas y qué temas hay que estudiar, le llegan a la oficina de asesoramiento científico. Y aquí empieza la labor más difícil. Es identificar a cuantas personas sea posible expertas de verdad en ese tema y entrevistarlas a una, con una serie de preguntas que sean las que consideres que hay que transmitir a los políticos. Esto, el número medio debe estar mínimo en 20 o 30. Algunos de los temas los hemos hecho con más de 100 expertos, pero lo lógico es 20 o 30. Con entrevistas individuales. ¿Por qué? Porque Eduardo es otra de las personas que me ayudan en esto, o Cristina, ellos trabajan en el Centro de Investigación Cardiovascular. Yo trabajo en el Marañón, en el área cardiovascular. Yo trabajo en células madre y ellos trabajan en un tipo de moléculas. Si yo les explico a los diputados, que creo que va a ser lo más importante, les voy a decir que el tratamiento con medicina regenerativa es lo que nos va a sacar de pobres. Si a otra persona con un perfil parecido al mío, que trabaja en otro grupo de investigación, les explica, va a decir que su tratamiento es el importante. ¿Quién de los dos tiene razón? En la realidad la ciencia no lo sabe, por eso cada uno investigamos en lo que creemos que es lo mejor. Alguien tiene que ser quien venga a hablar con nosotros y resuma, mira, estos 2 científicos, o estas 30 personas del mundo de la ciencia, cada uno tiene una solución posible, pero todos están de acuerdo que la principal causa de muerte en España son las enfermedades cardiovasculares, que la insuficiencia cardíaca nos está costando el 4% del PIB, que hay que encontrar algún tratamiento a este respecto, y existen estas opciones. Y ahí se acaba. Eso es lo que estos tipos de informes hacen. Poner sobre la mesa en qué estamos de acuerdo los científicos, poner sobre la mesa en qué no estamos de acuerdo. Evitar a toda costa ninguna recomendación. Les pagamos a los políticos porque tomen decisiones. Planteémosles las opciones y que la derecha elija una, que la izquierda elija otra y votemos. Pero por lo menos que estén bien informados. Y eso es lo que se busca con esto. Se entrevista a decenas de expertos, se prepara un borrador del informe, se le envía ese borrador a terceras partes, sistema peer review. Cada una de las frases de ese borrador va con sus citas. Las citas no caben en las 4 páginas, las citas, si entráis a la web del Parlamento Británico, veréis ahí la sarta de citas y la lista de las personas que han sido consultadas, que pueden ser del mundo académico público o privado, pueden ser gente de la industria, pero la importancia es que cuando tú preparas un informe, ese informe tenga lo que se sabe y lo que no se sabe. Y muchas veces un científico en el área pueda decir, esto es trivial, esto es el conocimiento que teníamos en los años 90. Bueno, vale, pero por lo menos que los diputados estén informados de eso. Ya llegará el día en que lo que usted está haciendo hoy sea lo que se les cuente.
Por supuesto, hay cosas que van a ser nuevas y se les tiene que plantear porque dentro de 3 años hay que legislar al respecto de un nuevo tipo de terapia génica. Que la gente que tiene una enfermedad no quiere esperar a que probemos. La gente que está enferma con un hijo con una terapia génica no le viene muy bien que tardes 3 meses en pasarlo todos los comités. Es decir, hay ciertas cosas que hay que ser capaces de legislar. Y una vez esto está hecho, pasan a distribución pública a todos los parlamentarios, por supuesto, siempre público, siempre transparente y siempre para todos. No puede ser que la oficina asesore a un partido, tiene que asesorar a toda la comunidad. Bueno, voy a ir acelerando que si no me enrollo mucho. Una vez habíamos aprendido cómo hacer esto, lo que hicimos fue acercarnos al Parlamento a ver cómo trabaja. Y entonces hicimos otras jornadas en las cuales nos llevamos a los diputados, pero también a los letrados, a los abogados del Estado, a los de la biblioteca del Parlamento, a los ujieres también, a los facultativos, a las distintas figuras que hay dentro del Parlamento para que nos expliquen cómo funciona. Si yo os preguntase quién creéis que escribe las leyes, ¿quién es? Bueno, la ley de contratación pública, voy a intentar evitarla, es una que todo el mundo más o menos tiene bastante clara, ¿no? Nos viene muy mal a los científicos la ley de contratación pública. ¿Quién la ha escrito? ¿Quién toma la decisión de que los articulados sean esos? ¿Quién escribe los papers? Pues es algo parecido. Hay alguien al final de una cadena de toma de decisiones que es el que ha escrito ese párrafo. Queríamos conocer, ahí es donde podemos, o sea, probablemente cuando el paper está en segunda revisión en Nature ya puedes afectar poco a la ciencia. El asesoramiento hay que hacerlo cuando estás tomando la decisión sobre cómo tiene que ser el diseño del estudio, no cuando el paper está en segunda revisión. Pues lo mismo nos pasa con las leyes. Si intentamos modificar el cómo va a ser una ley sobre un tema cuando ya está en la mesa del Parlamento, tenemos muy pocas opciones de cambiar poco más que 4 palabras. Tenemos que entender cómo se toma la decisión dentro de los 4 grupos parlamentarios para poder asesorarles sobre cómo van a ser las leyes que van a preparar durante la próxima legislatura. Eso es lo que estuvimos haciendo y eso es lo que fuimos. Y bueno, ya os cuento rápidamente cómo fueron las jornadas. Lo que nosotros habíamos previsto era unas mesas públicas en las cuales sentásemos a científicos y políticos. Una persona que era una o 2 personas de las que habían preparado el tema les contaban las evidencias y ellos se ponían a discutir para que preguntasen lo que quisiesen y los científicos que venían allí contestasen. Eso a puerta abierta porque es importante que los políticos tengan visibilidad, si no, no les van a hacer caso, hay que asumirlo. Pero sobre todo el día 2, a puerta cerrada, temas más concretos, porque es importante que tengan la posibilidad de preguntar lo que les dé la gana. A puerta abierta, un científico también, pero un político sobre todo no se puede arriesgar a preguntar cosas que puedan ser utilizadas en su contra, como todo lo que van a decir va a ser utilizado en su contra, siempre. Entonces, a puerta cerrada, la verdad es que el tipo de colaboración que hay entre los grupos parlamentarios es muchísimo más alto de lo que nos lo parece en la prensa. Y a puerta cerrada, que es lo que hicimos, esto fue el día evento, esto está en YouTube, a puerta cerrada, cuando nos pusimos a hablar de que en Finlandia han conseguido reducir de forma significativa las tasas de suicidio con una medida tan sencilla como hacer que los médicos de cabecera a todos los pacientes les pregunten ¿ha tenido usted alguna vez ideas suicidas? Con esa sencilla medida ha reducido las tasas de suicidio de forma muy significativa. Porque el mecanismo es difícil de entender, pero muy probablemente la gente, el no sentirse sola, ha hecho que funcione. Existen ciencia a ese respecto. En Finlandia lo han hecho de forma sistemática, centros de salud en los que no lo preguntaban, centros de salud en los que sí lo preguntaban, han medido las tasas de suicidio y posibilidades y han visto que eso ha funcionado. Plantearles ese tipo de cosas, da igual el partido político del que sean, se han puesto en marcha. Hay ciertas cosas y muchas veces el principal escollo es que no son conscientes de que la ciencia puede ayudar en la prevención del suicidio. O no son conscientes de que los antibióticos que estamos usando ahora mismo no van a funcionar dentro de 20 años. Que ya se nos está muriendo gente en el hospital, no por la cirugía que le estamos haciendo, sino por la bacteria que ha pillado en ese momento. No son conscientes. Plantearles que eso va a pasar, que está pasando ya. O planteábamos temas como la gestión de la inmigración, cómo afecta la inmigración al PIB. Esto más o menos es un tema bastante ideologizado y es difícil de plantear, pero hay datos. O la gestión de la educación. ¿Cómo funciona la educación en matemáticas en otros países? ¿Por qué en Singapur les va bien o no? Es decir, ¿qué datos hay de verdad? ¿Qué cosas son mitos? Porque también hay muchos. Ese tipo de cosas las estuvimos discutiendo con ellos y de ahí ha salido varios borradores. La cosa fue bastante bien. Bueno, esto es una lista de algunos de los expertos que nos estuvieron ayudando, porque al final lo único que hacen los técnicos es presentar el tema. Luego son expertos en el área los que de verdad van y los defienden o los plantean.
La verdad que las jornadas estuvieron bien, fue bastante éxito, todos los grupos decidieron apoyarlo, incluso conseguimos que hubiese un poquito de buen rollo, hasta vinieron también del gobierno, se llenó el Parlamento de científicos, esto espero, y teníamos el acuerdo de que iba a funcionar y que lo vamos a tener todos los años, ya teníamos el acuerdo para este año, pero no pudo ser. Y bueno, la prensa lo llevó bien, y voy a pasarme esto un poquito rápido, hasta Nature nos llamó, esto la verdad que como científicos siempre es un orgullo, nos llamó Nature y nos dijo, queremos contar la experiencia española. Porque una de las cosas que las oficinas de otros países no hacen es tener una interacción con la sociedad tan alta. El que esto naciese en Twitter, el que esto se haya tratado de promover con científicos, con personas detrás, pues les ha gustado. Y lo cierto es que ya en marzo del 2019, ya hace, en marzo, me parece que acá infinito, pero hace unos meses, el Congreso aprobó la puesta en marcha de la oficina española. De hecho, es la última cosa que aprobó antes de convocar elecciones. Bueno, pues de hecho teníamos una hoja de ruta de forma que ya este julio iba a estar en marcha la oficina, ya iban a sacarlos con bueno, íbamos a poder tener presupuesto para que se contratase a gente que se dedicase a eso, no solo modo Netflix. Bueno, no pasa nada. El nuevo Parlamento se constituye, la verdad es que Meritxell Batet, cambiando de partido político la dirección, se compromete con la iniciativa desde el principio, pública y en privado, la mesa no había cambiado mucho, pero se compromete en dotarla, de hecho, por decirlo ciertamente, si en la primera fase todo el mundo tenía un poco de miedo y habían presupuestado 200.000 euros, esta nueva mesa, incluyendo a todos los grupos, tenía interés de que la oficina española fuese por lo menos igual de potente que la británica. O sea, es verdad que ya nos conocían, ya no éramos los locos que hablamos al principio, había funcionado, pues hay interés en hacerlo bien. Y esto es lo que habíamos acordado con ellos, queremos poner en marcha la ciencia. Es verdad que habíamos acordado que íbamos a presentar los informes definitivos, que este mismo 2020 vamos a lanzar, pues el objetivo, lanzar el sistema de intercambio parlamentario y construir la oficina española. Para eso, de hecho, nos encargaron un informe de cómo funcionaban todas las oficinas parlamentarias del mundo, o por lo menos aquellas principales. Hicimos, no voy a aburriros al respecto, pero existe un documento sobre cómo se gobiernan, cómo funcionan. Incluso hicimos el modelo británico en el cual está esto que os he contado, de la comisión y luego la oficina, y le hicimos una propuesta de cómo creemos que esto debe funcionar, de cómo debe haber una institución, que es la asociación, en la cual incluya socios institucionales y socios individuales, donde estén involucradas todas las instituciones científicas y donde hay un equipo ejecutivo que sea el que se encargue. Esto parecía que iba bien, y otra vez, convocatoria de elecciones. O sea que confiamos que por nuestra tercera legislatura seamos capaces de hacerlo. La verdad es que estamos contentos porque en paralelo con esto ya hemos llegado a un acuerdo con la CRUE, con la Conferencia de Sociedades de Universidades, hemos llegado a un acuerdo con el CSIC y estamos contando esto allí donde podemos. En muchos sitios estoy invitando a diputados, de hecho aquí en Valencia hicimos un evento en el CSIC en el que invitábamos a diputados de todos los grupos parlamentarios, vinieron, estuvimos debatiendo sobre cómo debería ser esta oficina y no son diputados de la Comisión Científica, son diputados de Hacienda, diputados de Sanidad, diputados de Infraestructuras, que la primera pregunta que hacen es, ya, pero en ciencia ya está, ¿no? O sea, a mí esto, dice, no, si usted quiere pagar las pensiones tendrá que preocuparse de los datos científicos. Si usted quiere asegurar que las carreteras están bien dimensionadas, tendrá que tener seguro cómo va a ser el transporte dentro de 10 años. Todo este tipo de cosas, el mero hecho de que empiecen a ser conscientes de que esta información la necesitan, es útil. Y la verdad es que la acogida está siendo muy buena. Todos ven que esto debería existir y que no saben por qué no existe todavía. Y bueno, esto es lo que quería contaros. Por concretar alguna cosa, ¿cómo podéis ayudaros? Tenemos la web, que es Ciencia en el Parlamento. Os animo a todos a que os apuntéis para estar en las listas de distribución. Os animo a que penséis qué le contaríais a la diputada o diputado que traigamos la próxima vez que venga, porque le tenéis que contar por qué es tan importante para ellos la ciencia que estáis haciendo. Y bueno, a IFIC en general y a toda la Universidad de Valencia a IFIC en particular y a toda la Universidad de Valencia queremos que como institución esté detrás. Porque una de las cosas que hemos acordado es que vamos a poner en marcha una herramienta de asesoramiento concreto para que además de estos informes, si un grupo parlamentario quiere preparar una ley en concreto, nosotros lo único que vamos a hacer es ponerle en contacto o darle una lista de personas expertas en ese área. Porque por lo menos que cuando se asesoren no tenga que ser solo a través de conocidos, que es lo que les pasa, porque la gente tiene sus círculos, sino que haya un sitio donde te puedan decir, bueno, estas 10 personas serán más o menos de tu ideología, pero por lo menos de este tema no lo sé. Y a partir de ahí a ver cómo funciona.
bueno, tenemos los distintos medios. Hay que agradecer a todas las instituciones que nos están apoyando. Creo que esto a los políticos les impresiona mucho y al final uno responde de acuerdo con incentivos. Y a los 6 locos que lo estamos llevando adelante, que somos, en realidad, el grupo somos 30, pero los 6 que arrancamos seguimos aquí luchando por esto, y a toda la gente que ha ido participando y a todos los que estéis aquí aguantando el jueves a mediodía. Usamos esta frase porque la verdad es que estoy convencido de ella, es que la ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas, y cuando consigamos romper esta barrera que sigue existiendo entre que toda la sociedad nos aprecia pero no nos entiende y empieza a vernos como una herramienta que utilicen, es probablemente cuando consigamos que seamos uno de esos países en los cuales invertir en ciencia sea útil para la sociedad, y por eso me encanta. Bueno, mil gracias. Creo que me he comido todo el tiempo para preguntas, pero... No, queda tiempo para preguntas. A ver, ¿quién quiere decir algo? Vale, no sé, muy mal. no sé, voy a empezar desde allí para acá, ¿vale? Habéis salido todos a la vez. Vale, solo quería saber si los informes que hacéis son públicos, para darle presente que sí, o sea, sí. se puede ir por la web y... Los que tenemos, los nuestros, no están todavía validados porque no existe un parlamento. O sea, el proceso en el Parlamento Británico y en el Parlamento Europeo es el siguiente. La Comisión de Políticos y Científicos eligen los temas, se prepara el tema y vuelve a la comisión, y la comisión da el visto bueno. Una vez la comisión da el visto bueno, se hacen públicos y están en la web y se pueden descargar. Os paso los links. Como en España no tenemos todavía esa última comisión, no hemos querido hacerlo público sin la aprobación, o sea, sin la aprobación de la misma, por una razón. Los políticos igual no se leen el informe, pero los invitas el día que lo presentas y los tienes ahí abajo y te escuchan por lo menos presentar el informe. Entonces ese es uno de los objetivos de lo que vamos a hacer. Pero sí, de hecho en Inglaterra están muy orgullosos porque se usan en los colegios. Son 4 páginas resumidas de un tema concreto y se usan mucho en los colegios para... Bueno, si entráis hay 500 temas de terapias avanzadas o algunos temas muy concretos. Bueno, es que hay prácticamente cualquier cosa y son públicos, por supuesto. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que creo que casi has respondido en tus 2 últimas frases, porque cuando en un momento dijiste nosotros informamos pero no damos recomendaciones, yo pensé, pues un político, si le interesa el tema y le pones los datos sobre la mesa, lo que siguiente que te va a preguntar es, bueno, entonces, ¿cómo tú solucionarías el problema? Pero entonces entiendo que ahí lo que hacéis es recomendar expertos y que el político le diga a los expertos qué es lo que quiere, si quiere recomendaciones, si quiere informes, si quiere... Exacto, o sea, en la gráfica esta que ponemos... Y esos no son de vuestro grupo, esos son... A ver, lo que nosotros... El pool que tenéis... Exacto, o sea, de hecho, en la gráfica esta que nos gusta poner de científicos, políticos y técnicos, nosotros hemos esa parte del medio bajita, con poco más que un traductor. O sea, es lo más parecido a una persona que se dedica a la comunicación, a la traducción. Si esta parte de aquí a la derecha, los políticos, quieren saber algo más en concreto, tú le pasas una lista de expertos que sí tienes y le dices, aquí les tienes, llámales. Y como decía, habrá alguno que te defienda la energía solar y habrá otro que te defienda la energía eólica. Habla con ellos y toma las decisiones, que para eso son las decisiones de los políticos. También tengo que decir que no sé si que los políticos están muy convencidos de que tienen razón siempre. O sea que para eso hacen ese trabajo, ¿no? Pero sí es una de las cosas que más ganas tienen de tener a su abasto, esa lista de distribución. Y ya ha funcionado, quiero decir. Una de las recomendaciones que nos hace el Parlamento Británico y el Europeo es, siempre que juntes a científicos y políticos, asegúrate de que el científico tiene una tarjeta para dársela al político. Y no solemos llevar, por cierto. Muchos no les llevamos. Y muchos de los científicos que participaron en el evento de ciencia en el Parlamento han recibido llamadas de los diputados, de todos los grupos. De hecho, no voy a decir cuáles, pero tenemos científicos que se han incluido en alguna de las listas autonómicas o centrales de Ciudadanos, PSOE, PP y Podemos. Automáticamente dejan de colaborar con nosotros. Es decir, no puede haber una de las cosas que se pide, nosotros tenemos el conflicto de intereses y los códigos éticos, todo están pendiente de aprobación, pero están escritos, y es nadie que esté haciendo esta función de técnico de asesoramiento puede públicamente tener una manifestación política, lógicamente. He participado precisamente recientemente en el programa de emparejamiento con el Parlamento Europeo y te confirmo que fue una experiencia muy intensa y muy interesante en las dos vertientes. En el Parlamento Europeo hay realmente gente que está muy bien informada
y que sabe muy bien de lo que está hablando. Efectivamente aquí también, muchas veces te sorprendería que no, o sea, es que es muy difícil legislar. Y eso, aparte de lo que yo pudiese aportar allí, yo también aprendí mucho de la discusión con Miguel. Y finalmente quería hacer una sugerencia, porque has hablado de dos patas, los políticos y los científicos. Vale, hay una tercera pata, que son los periodistas. Durante esos días hubo también una sesión con periodistas donde tuve, entre otras cosas, que responder a preguntas muy complicadas. Entonces yo te sugeriría que para esta iniciativa contases también con esa pata. No solo decir, en el Parlamento español se reúne hoy, bla, 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 sino invitar también a periodistas para que hagan preguntas directas a los científicos que participan en esas jornadas. Es muy buena recomendación y no puedo estar más de acuerdo. De hecho, cuando a veces me preguntan por qué esta vez parece que la cosa está funcionando y en 2004 o en el 86 no funcionó, es porque igual no he hecho bastante énfasis, pero desde el principio nosotros nos pusimos en contacto con la gente de comunicación científica, desde gente que está en materia, gente que está que es en El País, gente que está en La 2, gente que está en distintos podcasts. Y la agencia SYNC, a través de Pampa, es una de las personas que nos ha estado ayudando más a entender cómo conseguir llegar a la comunicación, cómo llega a la ciencia. Es verdad que esto estamos intentando ampliarlo porque la comunicación científica le pasa lo mismo que a la política científica. Solemos cerrarnos a nuestros temas. Y ahora una de las cosas que estamos tratando de generar son vínculos con aquellas agencias de comunicación política para que mi objetivo es que cada vez que un periódico se hable sobre cualquier tema en las páginas de política, hay una columna pequeñita a la derecha en la cual se explique qué es lo que la ciencia puede aportar de ese tema. Eso a nivel, por ejemplo, existe por ejemplo, una asociación internacional que se llama Science Media Center, en el cual periodistas se han unido de forma que cuando un tema puede ser importante, los científicos y los periodistas se ponen de acuerdo sobre cómo comunicarlo. Y es una de las cosas que estamos tratando de poner en marcha también aquí. Pero sí, sin duda, aparte de que, y esto que no nos oigan, si algo hace que los políticos respondan, es que los periodistas les guíen. Más preguntas. Comentarios. Yo tengo una pregunta. Antes has dicho, yo creo que con mucho sentido, este asunto de preparaos vuestro one-minute speech, ¿no? para convencer a los políticos. Yo, personalmente, porque hago cosas de comunicación y todo esto, tengo esta batalla por defender que a esa pregunta de, bueno, ¿y esto que usted hace para qué sirve? Se puede responder, es que aprender puede ser un fin en sí mismo. ¿Tú crees que eso es defendible ante un político? Porque yo lo defiendo en los medios continuamente, y me peleo con los periodistas. Pero, bueno, pues puede que sea una mala idea. A ver, que es defendible seguro porque es verdad. Es decir, o sea, la verdad debe ser defendible y lo es. O sea, la curiosidad es fundamental y si estamos hablando aquí, se está grabando, es porque Fourier, en el siglo XVII, XIX ya, XIX. Es que no somos tan lejos. En el siglo XIX se le ocurrió una teoría de matemática que murió y aparentemente no servía para nada. Pero también es verdad, y esta frase se la atribuyen a Faraday, pero no estoy seguro si es suya, que cuando le preguntaron ¿y esto que usted hace de las chispas para qué sirve? Dijo, pues la verdad es que no lo sé, pero cobrará usted impuestos por ello. Entonces, entre una y otra cosa, pues existe la figura en medio. Está claro que la curiosidad es la que nos mueve, pero no creo que la curiosidad sea la que nos ponga por delante de pagar las pensiones, por ejemplo. Y yo creo que si hay que pagar las pensiones, que es una de las cosas que todos queremos cobrar cuando seamos mayores, pues la curiosidad tendrá que servir en algún momento para que la sociedad sea capaz de cubrir las necesidades. Y yo creo que lo que hay que... O sea, mi defensa siempre es que nunca sabes dónde está la siguiente salto tecnológico. Y que la forma de tenerlo es tener a mucha gente curiosa buscando en cualquier sitio. Es como la inversión en capital riesgo. Si invierten en 10 empresas para que una funcione. Pues esto es lo mismo. Si no tienes a gente buscando dentro de la curiosidad, nadie va a romper los paradigmas. Y si hay otros países que sí tienen a gente buscando dentro de la curiosidad, pues serán ellos quienes se aprovechen de ese cambio de paradigmas. Más preguntas. ¿No hay ninguna pregunta más?
¿Ninguna? ¿En serio? Hay una de las cosas que no me habéis dicho porque sois científicos, pero ¿qué creéis que hay que cambiar? Voy a hacer yo. ¿Qué creéis que hay que cambiar en la ciencia? Porque aquí, como venía un público de ciencia, hemos hablado de los políticos y que hay que cambiar en la política, pero ¿sabéis qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más difícil está siendo de ciencia en el Parlamento? No es convencer a los políticos de que esto hace falta, es convencer a los científicos de que tenemos que dedicar tiempo a esto. Eso es lo que más me está costando. Porque una de las, no sé, estamos convencidos de que la ciencia es lo suficientemente importante como para que se venda sola. Y eso creo que es un error. No hay nada, ni el mejor producto que se venda solo. Entonces creo que es muy importante que dediquemos esfuerzo a transmitir no solo nuestros problemas, sino aquello positivo que hacemos. Y eso probablemente yo no voy a promover mucho, pero que casi sea obligatorio que los políticos, que los científicos tengamos que hacer una estancia en algún sitio donde se tomen decisiones al respecto de nuestro tema. O sea, por lo menos que seamos conscientes, lo que comentabas, de que hay gente que sabe muchísimo dentro de las estructuras ministeriales y gubernamentales, que no le deseo ni a mi peor enemigo tener que gobernar, porque es muy difícil ser capaz de tomar esas decisiones. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad social en el tratar de ayudar, por lo menos informando. Es más, puedo añadir a eso, te lo he dicho antes y lo puedo decir en público porque no voy a decir al pecador, que, bueno, antes yo estaba por ahí por el IFIT diciendo, oye, está este coloquio y tal, y una persona muy joven, para los que piensen que a lo mejor esto es una cuestión generacional, no lo es algo cultural de los científicos. Una persona muy joven me dijo, pero ir a ese coloquio científicamente, ¿para qué me servirá? Y yo, joder, de verdad, ¿cuánto nos queda por recorrer? Esa persona no está aquí ahora. O no. ¿Alguna pregunta final? ¿Alguna crítica a esto? Podéis criticar con esto. Oye, una pregunta. ¿Cómo conseguís no estar mediatizado por instituciones, grupos, universidades, nacionalidades, etc.? La respuesta más veraz es con mucho tiempo y mucha paciencia, pero es difícil. Con los grupos parlamentarios no es tan difícil porque en el fondo están acostumbrados a que la gente no quiera, la palabra mancharse igual no es, pero estar demasiado cerca de unos u otros. Dentro de las instituciones científicas está siendo más difícil. O sea, que una institución no sea la que quiera apoderarse de esto y ser la única que asesore, nos está costando mucho sangre, sudor y lágrimas. Y lo estamos intentando hacer porque somos de varias instituciones, porque estamos convencidos de que si esto lo hace solo una va a fracasar, porque el resto van a estar en contra, y porque creemos que merece la pena. Pero está siendo difícil. No te voy a decir que no hay alguna institución, tampoco vamos a decir pecadores. ¿Se han visto fotos? No, o sea, la verdad es que la acogida está siendo en general muy buena, pero no es un problema nuestro, es un problema de lógicamente, es muy difícil, el recelo entre instituciones existe, pero creo que esta iniciativa puede servir para dejar de hablar de política científica, no estemos hablando de si le toca más dinero a una o a otra, sino hablemos de cómo juntos podemos llegar. Y yo creo que puede funcionar, pero bueno, no está siendo mal. Mi pregunta es muy breve en realidad. Partiendo de lo que has dicho antes, que es cierto que a veces los científicos están en una especie de altar de creimiento, desde el cual vemos una pérdida de tiempo intentar explicar al resto del mundo lo que hacemos, porque no van a entender apenas ese importe, de hecho. Creo que al final, no sé, los políticos tienen una responsabilidad que trasciende el ámbito más íntimo privado, y están ahí en teoría para gobernarlos a todos lo mejor que puedan. Entonces, no deja de sorprenderme, de hecho, esta especie de esfuerzo hercúleo que tenemos que hacer científico para aproximarnos a ellos, cuando son ellos los que deberían beber de conocimiento científico para hacer políticas mejores. Entonces, me fascina, de verdad, me fascina este panorama en el que una propuesta que nace en Twitter y que en cuestión de 5 o 6 meses, que es súper loable, llega a donde ha llegado. Pero entonces, ¿qué han hecho en los últimos 15 o 20 años? Si no había esta comunicación tan cercana, tan fluida y, no sé, de gran caudal entre científicos y políticos, como lo hacía antes, ¿en qué se basaba? Bueno, no ha sido tan corto y son 2 preguntas, pero voy a intentar responder. Voy a contestar primero a la segunda parte. ¿Cómo funciona hasta ahora? Somos un país que ha cambiado mucho en los últimos 40 años. Concretamente, si uno mira los parlamentos antes de 2011, eran parlamentos evidentemente monolíticos,
de uno u otro bando, que se apoyaba mucho en una estructura ministerial. Quiero decir, cuando alguien estaba en el gobierno, tenía toda la estructura ministerial y todo el parlamento. Dentro de los ministerios en España hay gente muy, muy buena trabajando en la mayoría de estos temas. O sea, no es que seamos un país que no nos hayan ido bien las cosas, y es gracias a que hay gente que ha estado trabajando bien. Pero es verdad que a partir de cierto momento, ni siquiera es muy lógico que una gente funcionaria dentro de un ministerio esté trabajando para un grupo parlamentario en concreto, por el mero hecho de que esté en el Ejecutivo, porque el Parlamento y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son distintos. Dentro del Poder Legislativo, efectivamente, hay una falta de recursos enorme, y va a la primera parte de la pregunta. Una de las cosas que hicimos en julio del año pasado fue traer a gente de la oficina del Parlamento Británico y del Parlamento Europeo a explicarles a los diputados españoles cómo trabajaban ellos. Y una de las primeras preguntas que los parlamentarios españoles hicieron es: ¿cuánta gente trabaja en el Parlamento británico que no dependa de los grupos parlamentarios? La respuesta es: cerca de 1000 personas trabajan en el Parlamento británico que no dependen jerárquicamente de ningún partido político. En España, contando a los diputados, no trabajan 1000 personas. Contando a los diputados. Es decir, nos quejamos mucho de que los políticos se gastan el dinero mal, y probablemente lo hagan, pero es que no tiene... ¿Qué pasa con un laboratorio que en vez de haber 5 personas para hacer un experimento hay 2? El experimento es peor. Es decir, no podemos pedirles que respondan como si tuviesen equipos de trabajo de 10 personas cuando está el ministro, la de comunicación y un becario. Es decir, es una de las cosas que nos cuesta mucho entender, es que ellos no tienen tiempo, ni capacidad, ni gente. Y somos uno de los países con un sistema más famélico de gestión pública. Y tú no, o sea, es lo que pasa, lo que nos pasa en ciencia y lo que nos pasa en todo. Como no tenemos gente, no podemos pedirles. Ese es uno de los problemas. Y no necesariamente es de un partido u otro. Es decir, a veces le pasa más a uno o a otro. Pero si tú ves las horas que trabajan, a mí me han sorprendido, no diré todos, pero muchos parlamentarios, y eso da igual el color, trabajan mucho. Y el por qué nosotros tenemos que ser los que hagamos el esfuerzo de acercarnos y no al revés. Este probablemente es uno de los problemas culturales más grandes. Nos encantan los países anglosajones en algunas cosas, pero se nos olvida la responsabilidad social. O sea, la primera vez que me senté delante de los 4 grupos parlamentarios y les tuve que explicar esto, estaban ellos enfrente y nosotros en un lado. Es muy fácil ponerlos de acuerdo si la propuesta viene de la sociedad y ellos tienen que decir si se suman o no. Es muy difícil si la propuesta es de uno de ellos y el resto se tienen que sumar. Porque por definición están diciendo: acepto la propuesta de mi rival. Creo que la sociedad civil tiene un poder enorme que no usamos, que es el llamarles a todos. Sus correos electrónicos están en la web de los 350 y creo que, sobre todo los que somos trabajadores públicos, pero en realidad la sociedad, tenemos que implicarnos en la gestión pública. Es muy fácil delegar: te voto una vez cada 4 años y te doy un sueldo de 2.500 euros y ya te puedo echar las culpas de todo. Creo que sí, por supuesto podrían hacer más, por supuesto tal, pero creo que la sociedad civil en unos países, si uno mira las diferencias entre los países que más nos gustan y nosotros, una de las principales diferencias es la implicación de la sociedad civil. No solo en las quejas, sino en las propuestas. Porque, voy a volver a la política científica. Todos aquí nos quejamos de que la política científica española está mal. ¿Cuántos nos hemos leído la ley de política científica alemana, inglesa, noruega? ¿Cuántos sabemos cómo funcionan esos países y tenemos claro y definido qué es lo que habría que hacer aquí? Es que es muy fácil decirse: el delantero no mete goles. ¿A quién fichas? Es una de las cosas que ellos tienen que hacer y que creo que nosotros deberíamos hacer el esfuerzo de promoverlo. Probablemente no todos los científicos, pero ya que tenemos estructuras de gestión en ciencia bastante grandes, que se preocupen de hacerlo. ¿Algún comentario final? Bueno, pues muchas gracias, Andreu, por haber venido. Que se me había olvidado. A nivel de... Estamos hablando del Parlamento Central, pero es verdad que a nivel del Parlamento Autonómico Valenciano, pasa con varios, pero el valenciano en concreto, porque me pilla más cerca, ya nos han avisado desde la mesa del Congreso que quieren poner en marcha unas jornadas similares a nivel autonómico. Entonces creo que es una oportunidad muy grande para los de la terreta. Entonces creo que deberíamos preocuparnos mucho, vosotros que estáis más en la Universidad de Valencia, la gente que está en la Instituto
universidades que nos preocupemos de que sean un éxito. Y entonces en las próximas semanas, ojalá, bueno, voy a decir meses porque no sé, para primavera del año que viene, el objetivo es organizar estas jornadas, pero para poder hacerlas bien habrá que empezarlas identificando a gente que quiera participar, que quiera proponer temas, que quiera ir a hablar al Parlamento Valenciano, que es donde se legisla de las cosas más importantes para el día a día, para que les expliquemos los temas. Y también hay interés aquí y creo que deberíamos aprovecharlo. Y el emparejamiento de diputados valencianos es muy sencillo. Irnos al Parlamento Valenciano los diputados, unos científicos, debe costar poco, y que ellos vengan aquí también. Entonces os animo a promover eso y no sé si la vida nos da a todos, pero si alguien sale de esta sala con ganas de quiero participar, pues que empiece a pensar que es una buena vía de participar. ¿Cómo se suma uno a eso? ¿Con quién se pone en contacto? A través de info@cienciaenelparlamento.es, escribidnos con vuestros datos y estamos montando el equipo, esa es la verdad. Muchas gracias.